Ya, entonces, como mencionó la doctora, vamos a iniciar con un caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino de 13 años de edad. Su motivo de consulta original fue por obesidad. Ella previamente había sido evaluada por un deportólogo, ya que practicaba voleibol alrededor de unas 10 horas por semana. Y en esa oportunidad, dentro de su evaluación de examen físico, además se le pidieron exámenes y tenía un OMA que estaba en 7,2 y en esa oportunidad se le indicó metformina que usó de 750 miligramos, solo usó por 6 meses, ya al momento de la consulta no estaba tomando este medicamento. Se le hizo, como antecedente tiene una menarquia a los 12 años, que es regular, y se realiza una encuesta nutricional, obviamente es de suma importancia en un paciente que evaluamos por obesidad, pero lo que más destacaba es que a la entrevista fue el papá, y destacaba que dentro de su alimentación, él refería que ella no comía mucho, hacía mucho deporte, entonces no entendía por qué el exceso de peso. Y era finalmente esto lo que hizo que ellos consultaran en endocrinología. Del examen físico, la paciente en ese momento con 13 años estaba pesando 81 kilos, estaba con una talla de 166, que eso da un percentil 90 para la edad, de hecho una talla normal a alta. Tenía un índice de masa corporal en 29,4, que eso equivalía a un percentil 98, a desviación estándar de 2,1, y tenía en ese momento una presión arterial de 100,60 y un perímetro de cintura de 90,5 aumentado por su edad, ¿ya? Dentro del examen físico, tenía una tiroides sin alteración, una levacantosis, no había signos de estrías violáceas, que es lo clásico que uno debiese buscar, ¿verdad? Tampoco había una fascie típica, ¿verdad? Como clásica cutingoide. Tenía una distribución de vello normal. Tenía unas mamas ya en relación, un vello en relación ya a su pubertad, ¿cierto? En el 4. Y tampoco había signos de virilización al examen clínico, ¿ya? Su voz también era normal. En relación a esto, los exámenes que traía la paciente son los iniciales. Tenía unas transaminasas normales, un colesterol que estaba normal, tenía una glicemia que estaba dentro del rango, tenía electrolitos normales, destacaba una hemoglobina glicosilada que estaba en 5 y tenía una insulina basal de 32 con un post a los 120 minutos de 147, ¿ya? Esto después se repitió al momento de la consulta de evaluación con el equipo y ya había disminuido bastante. Y además tenía las pruebas tiroides normales. Ahora, en relación a la insistencia del padre debido a que llamaba mucho la atención el tema de que la alimentación no concordaba con el examen físico del paciente, en su momento se pidió y se solicitó un cortisol libre urinario. ¿Ya? En ese contexto, acá ven los resultados de los exámenes. Estos resultados son de la Universidad Católica. Y el resultado de la paciente es que tenía 1953 microgramos en 24 horas de cortisol libre urinario, siendo el valor normal. Esto lo consideramos para ya adulto por el peso de la paciente y la edad del paciente y está ya con menarquia, entre 8,4 a 110,9 microgramos en 24 horas. Esto estaba por quimiluminiscencia y por COAS, ¿ya? En cuanto al cortisol por creatinina, tenía ella un valor de 1290, siendo un valor normal para la edad, 13,2 a 106,7 microgramos por gramo de creatinina, ¿ya? Y otro valor importante es que a veces no se solicita, es evaluar si la expresión de creatinina está en lo correcto para uno poder interpretar si este cortisol urinario es adecuado o no. Y la cantidad de creatinina estaba dentro del rango normal en 24 horas para la edad. Entonces, con esto uno plantea que, si bien es cierto, la paciente había venido, ¿verdad?, por su obesidad, se plantea, ¿cierto?, como posible hipótesis diagnóstica, una insulinoresistencia, que es lo que ya tenía esta paciente, ¿verdad?, una obesidad, y ante ese resultado de examen, la duda si es un paciente con Cushing o no. Por ejemplo, estos Cushing que se pueden presentar de manera leve, obviamente no florido clínicamente, o estos cíclicos. Entonces, en relación a lo descrito previamente, vamos a revisar estas preguntas. Esta pregunta principalmente está dado de cómo realizar el estudio, ¿cierto?, en pacientes con o sospecha de síndrome de Cushing. Vamos a hablar un poco de lo que son los test de screening, ¿verdad?, los de confirmación, y cómo orientarse desde el punto de vista etiológico con estos exámenes.
Entonces, lo primero que tenemos ante una sospecha, ¿verdad?, de un síndrome de Cushing, es identificar o poder determinar, ¿verdad?, la presencia de este hipercortisolismo. Existen tres ejes o tres pilares que uno debiese considerar y que son los test de screening que actualmente se conocen. Por una primera parte tenemos certificar, ¿verdad?, el aumento de la producción de cortisol o la biodisponibilidad de este, en donde aquí lo que nosotros evaluamos, ¿verdad?, es el cortisol libre urinario, clásicamente de 24 horas, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad?, otro punto que es la pérdida de esta inhibición del eje, ¿verdad?, dado en el síndrome de Cushing, donde tenemos estos dos tests, el test de supresión con dexametasona y el test también a baja dosis de dexametasona. Y por otro lado también tenemos, ¿verdad?, la pérdida del ciclo circadiano con esta medición de cortisol que puede ser nocturno, que puede ser tanto salival como plasmático. Estos son las actualizaciones en la última guía en Parque Adulto de Lancet del 2021 y la guía francesa, ¿verdad?, del 2022, que ahí también incluye población pediátrica. Entonces, en este screening, ¿verdad?, acá les muestro un cuadro donde tenemos lo ya mencionado, ¿verdad?, este ciclo circadiano, donde tenemos este nadir cerca de entre las 11 y las 12 de la noche, ¿cierto? Y este pic que se presenta antes del despertar. Entonces tenemos que en el caso del cortisol libre urinario, tenemos esta medida que es de 24 horas. En el caso que es el cortisol nocturno, salival, que se toma entre las 11 y las 12 de la noche. Y también tenemos, ¿verdad?, el test con dexametasona, que se da 1 miligramo, ¿verdad?, a las 11 de la noche o a las 12, según el protocolo que uno sigue. Y se toma posteriormente cortisol entre las 8 y las 9 de la mañana. Ahora, ¿de qué depende un poco de esto? De lo que aparece acá, hay que saber interpretar, ¿cierto? Que existen falsos negativos y negativos, falso positivo y negativo, que vamos a revisar con posterioridad. Pero está dado principalmente porque el cortisol lo tenemos que se une tanto a proteínas como a su transportador propio, ¿verdad? Alrededor de un 80%, o asociado a albúmina en un 15%, es así que solo tenemos un cortisol libre en un 5%, que es el finalmente que uno mide, ¿verdad?, en estos dos test mencionados, que es el cortisol libre urinario y el cortisol salival. Entonces, mencionando en cuanto a cortisol libre urinario de 24 horas, ¿cierto? Lo que queremos certificar es el aumento de la biodisponibilidad de cortisol. Aquí es muy importante, y de hecho lo destaqué, porque está muy descrito que existe mucha variabilidad. De hecho, se recomiendan mínimo 2, incluso hasta 3 tomas de cortisol libre urinario, porque existe algo cierto que es una variabilidad intrapaciente. O sea, el mismo paciente puede tener valores totalmente discordantes de una muestra con otra. Que puede ser hasta 50%, por lo tanto, no se debe tomar un solo cortisol urinario. De hecho, ellos lo consideran que de 2 o 3 uno incluso debiese promediarlo para considerar como un punto como este test positivo. O sea, si quiero decir cortisol urinario, el paciente fue positivo, debo tener al menos mínimo 2, ¿ya? Se recomiendan 3, ¿ya? ¿Qué ventaja tiene esto en relación a dexametasona, cierto? Esto que es independiente, ¿cierto?, como dijimos recién, de su transportador y del metabolismo propio de la dexametasona, ya que es cortisol libre en orina. Ahora, ¿qué consideración hay que tener? Que se puede ver alterado por el sexo del paciente, la IMC, la edad, el volumen urinario. La ingesta de sodio también altera la interpretación. Es importante considerar que hay que considerarlo como otros test posibles, no cortisol urinario, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen alteración de su función renal o que tengan poliuria significativa más de 5 litros en 24 horas, ¿ya? Esto es sumamente importante. Existen muchos métodos de cómo medir el cortisol. De hecho, cuando uno revisa la literatura, podemos ver, y lo vamos a revisar con posterioridad, que hay muchos puntos de corte, y eso principalmente está dado, y hay que considerarlo bien cuando uno lo pida en el centro que uno está, para ver qué técnica están utilizando, y también en qué modalidad. Como recién mencioné, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos la quimioluminiscencia, pero es que está dado por Cobas Roche, que es la plataforma, por así decirlo. Entonces, de cuidado que ustedes cuando piden en su centro, consideren esto, ¿ya? Porque los puntos van cambiando, ¿ya? En cuanto a radioinmunoanálisis, ¿cierto? Inmunología, quimioluminiscencia o espectrometría con masa-masa, ¿ya? Entonces, en relación a esto, la verdad que la literatura es muy variada en cuanto a su sensibilidad y su especificidad, siendo una sensibilidad en promedio 93% y una especificidad 94%, pero hay literatura que considera incluso hasta 100 dependiendo del punto de corte, ¿ya?
Es importante que, a diferencia de la población adulta, los pacientes se deben corregir por superficie corporal, ¿ya? En el caso de nuestro paciente, como ya pesaba 80 kilos, una paciente adulta, y tenía una superficie corporal de 1,9, la verdad que no se corrigió, pero aún así hice el ejercicio de corregirlo, y la verdad que todavía daba mucho sobre el punto de corte, mucho más que lo que daba el laboratorio, ¿ya? La sensibilidad a la población pediátrica es variable. El síndrome de Cushing puede ser incluso menos del 90%, y eso tiene que ver principalmente con la dificultad que puede tener en cuanto a la recolección de la muestra, que es uno de los principales problemas que tiene este punto, ¿ya? Solo en sí no es una herramienta ideal, o sea, un test por sí solo, o incluso dos por sí solo no, y vamos a ver que se necesitó al menos dos test diferentes. ¿Cuál es su ventaja, cierto? Es que no es invasivo, o sea, que lo puedo realizar en el hogar, ¿ya? Y hay que considerar, esto lo puse en el caso de algunas de las pacientes femeninas, ¿cierto? Que vemos niñas nosotros, incremento fisiológico en la excreción del cortisol urinario en niñas durante la fase perimenárquica, ¿ya? Y aquí esta tabla se las quise colocar porque son los diferentes autores que han revisado, ¿verdad?, la excreción de cortisol urinario, y podemos ver cómo va variando la especificidad y la sensibilidad en cuanto a cada uno de ellos. Estos que destaco principalmente son el primero del año 2007 de Batista, donde él plantea como punto de corte, ¿cierto?, de cortisol libre urinario en 24 horas, más de 70 microgramos por metro cuadrado día. Y este es del 2019, en donde acá aparece una sensibilidad casi 100%, para que considere que son pocos pacientes, ¿cierto? Esto es toda población pediátrica, entre niños entre 7 y 15 años, donde acá consideran un valor de corte de más 55 microgramos por metro cuadrado día, que son los puntos de corte que deberíamos manejar ahora nosotros para la población pediátrica. Ahora, además puse estos dos valores, ¿cierto?, de consideración, que tenemos aquellos, ¿cierto?, que son analizados por radioimmunoanálisis, donde en el caso de valor de los niños, como valor absoluto, tenemos aquel niño entre 4 y 41 microgramos por 24 horas, y tenemos el caso de los adolescentes, que son entre 8 y 80 microgramos en 24 horas. En el caso adulto, entre 30 a 150 microgramos en 24. Y por otro lado, tenemos acá, en el caso de la quimiluminiscencia, que es lo que yo le refería en el caso de nuestro estudio, acá el adulto va entre 8,4 y 110,9 microgramos en 24 horas, y esto obviamente también se correlaciona por gramo de creatinina. En el caso del adulto es 13,2 a 106,7 microgramos por gramo de creatinina. En el caso del primer caso, en este del autor Batista, en 2007 ellos consideraron más de 70 microgramos metro cuadrado día, con una equivalencia en microgramos y gramos de creatinina en un punto de corte de 7, ya como va a ser una referencia a población pediátrica. Y acá le puse, ¿cierto?, electroluminiscente por Roche, que es la plataforma que nosotros ocupamos. Ya, en cuanto a test de supresión con dexametasona, ¿verdad? Que es el segundo que vimos, que aquí hay una inhibición, ¿cierto? Hay una pérdida de inhibición del eje, que es lo que debiese uno esperar, ¿cierto?, al administrar el corticoide, que se inhibiera. Y tenemos, ¿cierto?, dos formas. La clásica es la primera. Tenemos dexametasona nocturna, clásicamente, claro, es 1 miligramo de dexametasona, pero obviamente en pediatría se puede hacer por peso. Hay literatura que considera 25 microgramos por kilo y otra 15 microgramos por kilo, que es entre las 11 y 12 de la noche, y posterior al día siguiente medir el cortisol entre 8 y 9 AM. Esa es una forma. Y la otra forma es dar dexametasona, ¿verdad?, en dosis más baja, que son en 48 horas. Y aquí lo que se hace, se dan dosis en pacientes que son menos de 30 kilos, 20 a 30 microgramos por kilo por día, con máximo 2 miligramos por día de dosis. Esto se divide, ¿cierto?, 0,5 cada 6 horas. Y se dan los siguientes horarios, 9, 15, 21 y 3, por 48 horas. Esto al parecer tendría mayor sensibilidad, ¿ya? Y en cuanto a cuáles serían los puntos de corte, se considera normal, ¿cierto?, un cortisol después del test de supresión con dexametasona, que tiene que ser menos de 1,8 microgramos por decilitro a las 8 de la mañana después de la dosis dada, ¿cierto? Esto se considera normal, ¿ya? Esto es con una sensibilidad de 99,2% y una especificidad de 86,2%. Ahora, también hay otros puntos de corte que consideran 5, y el cambio que se hace acá al subir este punto de corte es que la sensibilidad cae un poco, 96,5%, pero aumenta la especificidad a 95,3%. El punto de corte que ocupamos nosotros, ¿cierto? Acá es en la católica, es el valor normal, ¿cierto? 1,8
microgramos como por decilitro, que lo aparece en la literatura, ¿cierto? Por esta plataforma. En cuanto a cortisol salivar nocturno, acá lo que uno ve, ¿verdad? Es el cortisol libre. Acá lo que uno quiere evaluar es la pérdida del ciclo circadiano. También en este punto se consideran 2 o 3 que son los recomendados, porque también en este tipo de examen existe una variación intraindividuo, ya que puede ser hasta 45%, ya por eso todo el estudio consideran 2 o más, ya. Existen formas también que son al acostarse, ¿cierto? O el punto de corte en este caso de la literatura, había una que tenía 0,27 microgramos por decilitro. Se considera mayor especificidad, obviamente en el caso de que sea por espectrometría de masa, y en el caso de nosotros que tenemos cortisol salival, ¿verdad? Se considera como positivo mayor de 0,1 microgramos por decilitro. O sea, el valor normal es menos de 0,1 miligramos por decilitro, y esto se toma en 2 muestras. ¿Ya? Y esta sensibilidad va entre 90 a un 100% y la especificidad entre 93 a un 100%. ¿Ya? Esto es importante porque acá no se ha afectado, ¿cierto? En el caso como el metabolismo de dexametasona porque es cortisol libre. ¿Ya? Otro que también se ocupa, y incluso alguna literatura lo considera como gold standard, era que el cortisol plasmático, que es nocturno. Aquí teníamos una sensibilidad de 96 a 100% para el diagnóstico de síndrome de Cushing y una especificidad de 93%. Aquí hay varios criterios. Consideran también normal menos de 1,8 microgramos por decilitro, que eso en realidad si uno lo tenía, descartaba síndrome de Cushing. Pero por otro lado, en la población pediátrica consideraban valores sobre 4,4 microgramos por decilitro. Algunos consideraban, porque esta técnica lo que debiese hacerse es que el paciente debiese ponerse una vía venosa 2 horas antes. El paciente duerme y cuando es la hora de tomar el examen, ¿verdad? Que es medianoche o las 11 de la noche, ahí para no tener que pincharle y alterar el examen. Entonces se toma esa muestra, ¿verdad? Y ahí sería durmiendo. Y lo otro que también planteaba es que podría ser despierto, pero en ese caso aumentaba el valor a más de 7,5 microgramos por decilitro, que era similar a la población que se considera como adulta. Entonces, en niños durmiendo es 4,4 y adultos 7,5 y en niños despiertos es 7,5 microgramos por decilitro. ¿Ya? ¿Cuál es la limitante, verdad, de este estudio, a diferencia del salival? Que tiene que ser hospitalizado. ¿Ya? Y otro, como lo considero como importante de mencionar más que nada, porque todavía no existe como claros puntos de corte, es que existe también la opción de cortisol en cabello como parte de evaluación de aquellos pacientes con síndrome de Cushing. Aquí ellos evaluaron qué segmento de cabello, si era el distal o el medio proximal, tenía más correlación con cortisol. Y ellos consideraron que de los 3 segmentos de cabello, el proximal tenía mayor relación con los niveles altos de cortisol, pero obviamente se necesitaban más estudios para hacer esta correlación. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, hago un test y de los 2 que se piden, ¿cierto? Uno me sale positivo y el otro me sale negativo. Existe la duda ante eso. Entonces existe algo que se conoce como síndrome de pseudo-Cushing, ¿cierto? En donde existe un hipercortisolismo clínico, pero que no es de tipo neoplásico. Aquí puede deberse a trastornos psiquiátricos, dolor, estrés, ejercicio, consumo de alcohol, síndrome de ovario poliquístico, obesidad, ¿cierto? Que pueden activar el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Y aquí de estos test, ¿verdad? Los que mencionamos de dexametasona, cortisol salival y cortisol urinario, ¿cierto? Puede mostrar resultados positivos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo destacable o como para recordar? Es que en general, en el caso de cortisol libre urinario, este está descrito asociado a estos trastornos en que no existe más de 3 veces el valor que uno pudiese ver, por ejemplo, el síndrome de Cushing, que es más de 4, ¿ya? ¿Cuáles son los test, cierto, de segunda línea que uno pudiese considerar? Acá pongo los dos. Tenemos el test de, cierto, de CRH junto con dexametasona a dosis baja, donde se mide cortisol y ACTH basal, y posteriormente se hace el test, cierto, con corticoides, se da la dosis de CRH y se ve la respuesta. Entonces, en el caso de pacientes que tengan este pseudo Cushing, van a tener un cortisol bajo basal y no va a haber respuesta posterior, ¿cierto?, a CRH. Y por otro lado también tenemos estos pacientes, otro test, ¿cierto?, que es de test de desmopresina, que no se ocupa tanto en pediatría,
también un cortisol basal y una CTH, y posterior la dosis de desmopresina, ¿cierto? Como debiesen haber receptores, ¿cierto? En estas células que producen ACTH, podían provocar, ¿cierto? Un aumento. Y obviamente en el caso de que sea pseudo-Cushing, no van a tener estas células receptores, ¿cierto? De vasopresina, por ende no van a producir esta alteración. ¿Ya? Estos son para los test de segunda línea. Ahora, ¿qué sucede? Que yo digo, ya, tomé un examen, tomé otro examen, ¿qué cosas pueden influenciar en uno o en otro? Bueno, aquí les presento, ¿cierto? Una tablita donde mostramos, ¿cierto? Cuáles son los falsos positivos y falsos negativos que yo debiese considerar al evaluar a mi paciente. Entonces, por un lado, ¿cierto? En el cortisol libre urinario, lo que habíamos mencionado antes en relación a los falsos positivos, la ingesta de abundante líquido, más de 5 litros al día, el embarazo, aquellos pacientes, ¿cierto? Con pseudo-Cushing, aquellos fármacos, ¿cierto? Que inhiben la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que, ¿cierto? Metaboliza media el proceso de cortisol a cortisona, ¿cierto? Y así impide la unión al receptor de mineralocorticoides. Aquellos falsos negativos, en cuanto a que obviamente una de las principales causas de que falle este examen es la colección incorrecta, ¿cierto? De la orina, que el paciente curse con grado de insuficiencia renal o que tenga un síndrome de Cushing leve. ¿Ya? Aquellos que van asociados al test de dexametasona de 1 miligramo, falsos positivos, por ejemplo, son las proteínas transportadoras que podemos ver, ¿cierto? A nivel en el embarazo o con anticonceptivos. Alteraciones de absorción de la dexametasona, recordad que la dexametasona que se da en la noche es oral. También podemos tener fármacos, ¿cierto?, que aumentan el metabolismo de la dexametasona, como barbitúrico, fenitoína. También en este grupo está pseudo-Cushing. Y los falsos negativos pueden ser, por ejemplo, patologías de insuficiencia hepática, insuficiencia renal y fármacos, ¿cierto?, que inhiben el metabolismo de dexametasona. Y por otro lado tenemos el cortisol, ¿cierto? Que medimos en sangre. Los falsos positivos, esto es muy importante, bueno, esto más en adulto, pero como vemos ciclo circadiano, por ejemplo, los trabajadores nocturnos o por turnos, obviamente su ciclo circadiano está alterado y esto va a salir alterado, ¿ya? También tenemos fármacos que inhiben, ¿cierto?, esta conversión ya mencionada de cortisol a cortisona. Algunas alteraciones, por ejemplo, si tengo heridas bucales o enfermedades orales, también puede afectar el test en el caso de que son cortisol salival, ¿cierto? Y obviamente en el caso de cortisol salival no es adecuado si tengo producción insuficiente de saliva como el síndrome de Sjögren, ¿ya? Entonces, acá puse la guía, ¿cierto? Que es de adulto, pero retoma todo lo que conversamos previamente, ¿cierto? Las guías pediátricas igual incluyen este algoritmo muy similar. Entonces tenemos ciertas las sospechas de un síndrome de Cushing, obviamente clínica en relación al paciente con obesidad, ¿verdad? Hipertenso, en el caso de una niña, por ejemplo, hirsutismo, virilización, y yo diría que el eje fundamental, principalmente en la parte pediátrica, es aquel paciente, ¿cierto?, que tiene un aumento de peso significativo, pero un deterioro de su velocidad de crecimiento. Eso es muy sospechoso para orientarnos síndrome de Cushing, ¿verdad? Acá entonces puse los puntos de corte, que cuando tenemos sospecha, ¿cierto? El cortisol urinario, según la técnica, como ya les mencioné, eso va a depender del centro donde uno lo tome. Está más estandarizado, sí, ¿cierto? El post-text de dexametasona y cortisol posterior, que va a ser positivo más de 1,8 microgramos por decilitro. Y en el caso que sea nocturno, más de 4,4. En el caso de los niños, más de 7,5 en el caso adulto. Y es cierto en el caso de cortisol salival más de 0,1 microgramos por decilitro, ya en el caso que sea por espectrometría de masa. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Tomamos, ahí acá lo consideran, por ejemplo, 2 salivales, 2 urinarios o más en ambos, y uno que en el caso sería dexametasona nocturna, ¿ya? Si nosotros tenemos uno alterado, tiene que repetirse por el mismo test, obviamente, para considerarlo en el caso que sean uno de estos que piden 2, o otro test diferente, ¿ya? Y también ellos plantean, ¿cierto?, de descartar estos cuadros de hipercortisolismo no neoplásico con los test estos de segunda línea. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tenemos, ¿cierto?, estos test que son anormales, tenemos que medir ACTH. ¿Esto es para qué? Obviamente para definir cuál sería nuestra etiología, sabiendo que desde el punto de vista porcentaje o estadística, aquellos pacientes que tienen entre menor a 6 a 8 años, depende de la literatura donde lo lean,
la principal causa son tumores adrenales, siendo, a diferencia de aquellos que son mayores de 6 a 8 años, aquellos adenomas hipoficiales productores de ACTH. Y en este caso, en la población pediátrica, es importante que, si bien es cierto, uno define el punto de corte en un valor que es bajo, menos de 5 a 10 microgramos por ml, y aquello que es normal o alto, 20 o 29 microgramos por ml, eso depende de la literatura que uno lea, considerando cierto que si está bajo la CTH, lo más probable es que es lo que se define como un síndrome independiente, un síndrome de Cushing independiente a CTH. Y ahí obviamente lo que importa principalmente es una imagen adrenal, y la guía en pediatría recomiendan un escáner. En el caso de que sean una CTH normal, incluso alta, consideran que sería un síndrome de Cushing dependiente de CTH, y ahí obviamente va la resonancia de silla turca. Hay que considerar ahora que incluso con resonancia con gadolino, en la población pediátrica, como en la mayoría son por microadenomas, que son aquellos que son menos de 6 milímetros, existe la posibilidad de no encontrar de todas formas la imagen. Hay literatura que ve una respuesta positiva a la imagen entre un 16 y un 71%, aún siendo pacientes que tienen enfermedad de Cushing. Y por otro lado, ¿cierto? Entonces, como ya mencionamos, tenemos nuestra resonancia de silla turca y podemos encontrar, ¿cierto?, un adenoma presente, que va a ser un adenoma ya visible, macadenoma más de 10, ¿cierto?, que es por la enfermedad de Cushing, pero aquellos, ¿verdad?, que están entre 6 y 9, incluso aquellos que son menos de 9, uno debiese considerar, ¿verdad?, una enfermedad de Cushing versus un síndrome de Cushing ectópico, ¿ya? O sea, alguna producción de ACTH, ¿cierto?, fuera de a nivel hipoficiario. Y estos son, por ejemplo, cánceres que se dan en tumores neuroendocrinos, cáncer de pulmón de células pequeñas, ya que también pueden producir, ¿cierto?, esta CTH ectópica. Y lo que se plantea como opción es que antes, ¿cierto?, lo que se hacía era tomar muestras, ¿cierto?, de los senos petrosos inferiores, que es como el gold standard o lo clásico, pero se plantea como posible alternativa, ¿verdad?, ante esta duda, hacer test con desmopresina y CRH, más un escáner de cuerpo total, a fin de poder identificar si esto es positivo como una enfermedad de Cushing, o si es negativo en este caso, si es síndrome ectópico de Cushing, ¿ya? Esto es más en adultos, lo quise mencionar porque nuestro paciente principalmente es una paciente ya más grande, pero en general se plantea posible esto en población pediátrica, aunque algunos consideran que todos los pacientes en población pediátrica debieran ir a una evaluación de medición de senos petrosos, ¿cierto?, para poder ver el gradiente, que en el caso del gradiente, para considerarlo positivo, sería una CTH a nivel central periférico más de 2 y post-RH más de 3, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué pasó en relación a nuestro paciente? Bueno, en relación a nuestro paciente, vemos que se pidió un test de desametasona, y en el test de desametasona de 1 miligramo salió un punto de corte de 0.424 microgramos por decilitro, que vimos que el punto de corte era menos de 1,8. Entonces, salió un cortisol libre urinario, solo un cortisol libre urinario positivo y un test de dexametasona negativo, ¿ya? Ante esta paciente que no tenía signos al examen clínico que sugirieran, según lo que ya mencioné, posible Cushing, no se siguió realizando más estudios, porque también se podría decir, bueno, tiene un test positivo y otro negativo. En parte, porque el test de cortisol, como es solo uno, digamos que tiene medio test y otro positivo. Entonces, si uno quisiera o tuviera la sospecha clínica de esta paciente, debiese volver a repetir el cortisol urinario para considerarlo positivo porque ya tiene dos, y si tiene negativo nuevamente cortisol index, ahí está como dudoso y uno pudiese irse a todos estos test de segunda línea, ¿verdad? O seguir estudiándolo porque puede ser, por ejemplo, un Cushing leve, o puede ser también estos que son cíclicos, ¿ya? Finalmente la paciente también se evaluó ACTH, pero que estaba dentro del rango normal y no se siguió mayor con el estudio. Por lo tanto, en esta paciente específicamente, se decide que esta paciente no tiene un síndrome de Cushing. Se dan recomendaciones generales, ¿cierto?, de hábitos saludables. Entonces, las conclusiones, ¿cierto? La sospecha de Cushing tiene que siempre, siempre, siempre ir en relación a la clínica. Lo que aprendimos a esta paciente, ¿cierto?, es no pedir exámenes en el contexto de obesidad, porque puede pasar esto, ¿verdad?, que uno finalmente termina con un examen que no sabe cómo interpretar,
Los exámenes laboratorios tienen relación, ¿cierto?, a alteración de inhibición de eje, producción de cortisol o alteración del ciclo circadiano. Evaluar el mejor test sea personalizado al paciente, considerando los falsos positivos y falsos negativos de cada uno. Considerar que se necesitan 2 test diferentes, y dentro de 2 test diferentes hay que considerar el cortisol libre urinario, o sea, 2 cortisol libre urinarios equivalen a un test alterado, ¿ya? El cortisol celular nocturno o plasma, que también son 2 para considerar uno alterado. Y test de desametasona, que esa es por sí sola, ¿ya? Son algunos de estos 2. Y si existe duda, ¿cierto?, para este pseudo Cushing, también los test de segunda línea que comentábamos. Estos nuevos test diagnósticos están en evolución, ¿cierto? Como por ejemplo el que les mencioné de cortisol en pelo, está por ver qué va a suceder con él. El estudio etiológico, obviamente, en cuanto a sospecha de enfermedad de Cushing, ¿cierto?, que es a nivel hipofisiario, o síndrome de Cushing. Y esto es importante porque uno dice ya, ok, tenemos esta paciente, esta población pediátrica, ¿cierto?, que está con más obesidad, en este caso esta paciente tiene obesidad leve, pero a veces llegan pacientes con una obesidad severísima, con insulina resistencia, algunos ya con diabetes. Entonces la verdad es que hasta esta pandemia en esta población adolescente se vuelve ya un desafío de diagnóstico, ¿ya? Más a veces los casos que pueden ser incluso Cushing leve. Entonces, y las guías también destacan de mucha importancia debido a la alta cantidad de experiencia que tiene la población de endocrinología adulto, siempre apoyarse del equipo de ellos, ¿cierto?, para evaluar estos pacientes que son de suma complejidad. Eso. Muchas gracias, Consuelo, por tu revisión. La verdad que la mea culpa es mía. Yo le pedí el test de el cortisol libre urinario a esta paciente, porque el papá insistía que su hija no comía, y era muy deportista. La verdad es que sí era muy deportista, y caí. Y la verdad es que después se complicó un poco, porque después de que yo le dije al papá que le iba a salir todo bien, seguramente, salió este test alterado. El papá me miraba con cara de ¿vio? Y yo seguía pensando que no tenía un Cushing, entonces ahí tuvimos que hacerle el segundo test. Después hablé con la hermana, que es una hermana mayor de la niña, y la hermana me dijo, sí, doctora, si de verdad come mucho, lo que pasa es que mi papá no quiere entenderlo. Y por lo menos me quedé tranquila también de que de verdad la niña no baja porque no cumple las normas de alimentación saludable. Nada, pues, cuando dicen no haga exámenes si no tiene clínica de Cushing, hay que hacer caso a eso. Dejo abierta la discusión por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Claudia. Sí. Oye, una muy buena la presentación, muy directo a la pregunta, que es muy bueno. Y quería dar un dato semiológico en la casuística que he visto yo, que es muy poca como todo el mundo. Siempre ha estado presente la hipertensión arterial como un síntoma que a veces es muy tenue, muy sutil, pero mirado por la tabla sale como hipertensión. Y yo creo que es como, si está normal, es como que aleja el diagnóstico. Aunque no, definitivamente no lo descarta, pero es un elemento muy importante en los niños obesos tomar la presión arterial siempre. Gracias. Flavia está con la mano levantada. Flavia, vale. Sí, hola. Hola, excelente la presentación, muchas gracias. Yo quería comentar 2 cosas puntuales. Uno, que al menos en adultos, en pacientes obesos y específicamente los pacientes con obesidad mórbida, la prevalencia de Cushing, especialmente subclínico o leve, es súper baja. O sea, el estudio que mostró con números más alaracos mostraba como un 3% del total, y ahí empezó como a masificarse de que dentro del estudio preoperatorio de cirugía bariátrica se incluyera algún test de hipercortisolismo, pero al final esa cifra al parecer como que se desinfló. O sea, la prevalencia de Cushing en obeso mórbido u obeso con comorbilidad que se postula para cirugía bariátrica o algún tratamiento invasivo es menos del 1%. Por lo tanto, efectivamente, la idea, y como todos los test tienen falsos positivos y negativos, es acotar el estudio a la persona que en verdad uno tiene una sospecha moderada al menos de que sea.
porque si no uno se mete en la pata de los caballos, siendo que la obesidad es una causa frecuente de falsos positivos de los pseudo-Cushing. Y lo otro, con respecto al cortisol libre urinario, yo creo que vale la pena incluir la medición de sodio en orina 24 horas. En el fondo, si lo pensamos, la principal causa, por ejemplo, como voy a cambiar de tema, de hipertensión refractaria es porque la gente come mucha sal, ¿ya? Y una causa frecuente de un falso positivo en el cortisol libre urinario es la excreción, es el consumo excesivo de sal. Entonces, yo creo que considerando que es un test que tiene mucha variabilidad, que estamos en una población que consume 5 veces la cantidad de sal que debe recomendada, yo creo que si vamos a pedir el test, creo que se justifica, además de pedir el cortisol, la creatinina, sumarle el sodio en 24 horas. Eso. Flavia. ¿Sí? Entonces, sí, ahí sí interpretaría que si tiene mucha natriuria o natriuresis, el cortisol libre urinario elevado sería como un falso negativo en el fondo, un falso O sea, positivo. un falso positivo, igual que la calciuria. Cuando uno mide calciuria, que hay al menos en adulto ya, le hago estudio por osteoporosis, lo que sea. Calciuria en mujer de 300, 350 y una excesión de sodio 250 miliequivalentes. Esa señora hace una dieta con menos sal y hiposódica, en el fondo en la calciuria le sale normal después. Okay. El mismo principio. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, no hay más preguntas ni comentarios. ¿Puedo preguntar algo a la Flavia? Sí. Si lo sé, sí, dale. Gracias, Flavia. Es que lo que pasa es que si uno asume que el paciente está con Cushing, y aprovechando lo que tú estás comentando, ¿valdrá la pena ver la parte mineralocorticoide de este paciente, ya que va a tener, si va a tener el sodio de 24 horas? Porque si hay mucha ingesta de sodio, ¿no es cierto?, lo que yo esperaría que la aldosterona acá va a estar suprimida, y la renina también probablemente, porque está comiendo mucha sal y va a expandir el volumen intravascular, ¿verdad? Pero no, eso mismo también te lo da el Cushing. claro, no, por eso. Pero si tuviera, que en los niños más chiquititos, los tumores adrenocortical, que así los llamamos, pueden producir aldosterona, pueden producir andrógeno, Claro. pueden producir cortisol. Entonces, si ya va a exponer a un niñito a hacerle una orina de 24 horas y extenderías el estudio de Cushing en un niño, que podría ser un tumor adrenocortical, evaluar aldosterona y evaluar andrógeno, y en ese contexto, si está comiendo mucha sal, la aldosterona debería estar baja, sí. Pero si es un hiperaldo primario, la aldosterona va a estar no va a estar baja, va a estar normal, claro. Con renina suprimida. Claro. Entonces, en ese contexto, a lo mejor también podría servir para la interpretación de la aldosterona, demostrar que cómo está el consumo de sodio. Así que yo creo que es súper buena idea. Claro, o sea, es que ahí te aumenta, es que depende de dónde uno parte, porque si uno parte de estudios solamente de obesidad, que uno piensa que tiene un síndrome de Cushing, yo creo que no vale la pena hacer el estudio hiperaldo, pero si uno parte con la sospecha, con un cuadro clínico distinto, hipertensión, yo creo que vale la pena evaluar esa otra parte, que ahí depende como de dónde partiste. Eso. Claro, que generalmente los estudios de Cushing en los más chiquititos, o lo hacen cuando hay sospecha de, no sé, de McCune-Albright, o de hipertensión arterial, o de hiperandrogenismo con hipertensión. Entonces, ¿cómo evaluar las 3 líneas al tiro? Claro. Y el cortisol salivar nocturno, que nosotros lo estamos haciendo por masa-masa, y en otras partes tenían otros ensayos. Entonces, los puntos de corte con otro ensayo por masa-masa, ¿qué comentario te parece eso? Porque ha sido difícil encontrar valores. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un problema cuando nos cambiamos de técnica al masa-masa, porque ahí perdimos sensibilidad. O sea, en el sentido de que es cierto que, me voy a pasar la teoría, los Cushing, el salival nocturno es muy bueno para diagnosticar Cushing hipofisiario, no tan bueno el suprarrenal, en el sentido, el post-dexametasona es mucho más sensible en suprarrenal. Pero en hipófisis, siendo el salival dentro de la literatura y con el método que usamos antes, el mejor, yo empecé a tener muchos pacientes con un Cushing hipofisiario demostrado con biopsia, con todo,
que me salían los salivales al principio negativos. Entonces, después entre medio hubo un cambio de la sensibilidad, porque antes no teníamos este punto de corte, era 0,2. Entonces, ahora, en el fondo, no te puedo decir cómo estamos ahora, pero tengo la impresión de que estamos mucho más sensibles. O sea, no me ha tocado pacientes, al menos en el último año y medio, que tenga un cuadro de síndrome de Cushing florido con los otros exámenes positivos y el salival negativo, que sí lo tuve al principio cuando hicimos el cambio técnico. Vale, muchas gracias. Gracias por acompañarnos como siempre. Vamos, Alejandro, entonces. Los invitamos para el próximo jueves